Veamos esto de la función cuadrática. En un pequeño resumen vamos a estar haciendo. Los materiales ahí están, entonces en la teoría como que no nos vamos a detener mucho más. Sin embargo, sí es necesario explicarlo, ¿verdad? Es necesario que nos quede un poco clarificado cada una de las partes. La función cuadrática. ¿Qué es esto de la función cuadrática? La función cuadrática es una función polinomial. Si es una función polinomial, entonces su ecuación es un polinomio y como es cuadrática sería de grado 2. Díganme cuál es la ecuación de una función cuadrática. Vamos a tener dos tipos de formas de representarla. Una se va a llamar forma general y la otra forma canónica. Vamos a indicar cuál es la diferencia de las dos maneras. Digamos primero la forma general. Díganme ustedes, ¿cómo represento a una función cuadrática mediante su ecuación general? De la forma ax al cuadrado, si no mal recuerdo. ¿Sí? ¿Recuerda bien? Más bx más c. Perfecto. Esta es la forma general de representar a una función cuadrática. Este a debe ser distinto de 0. ¿Por qué? Porque ese es el que nos va a indicar hacia dónde abre la gráfica. Ya lo dijo muy bien. El elemento a me dice la abertura de la gráfica, que es un elemento de la función cuadrática. Pero ¿por qué más no puede ser 0? De lo contrario, ya no es una función cuadrática, es una función lineal. Exacto. Si el a toma el valor de 0, esos valores a, b y c serán coeficientes numéricos. La x va a ser nuestra variable independiente y acá el f de x, recuerda que es el y. No se le olvide que este es el y, la variable dependiente. Si el a toma el valor de 0, todo este término se anula y ya no sería un polinomio de grado 2, sino que un polinomio lineal y eso se convierte en una función lineal. Por eso es que se le exige que este coeficiente no puede ser 0, y ya lo decía Ángel, eso también me va a estar dando la abertura, que es un elemento específico, un elemento particular de la función cuadrática. Aquí están, miren, todos esos partes de acá. Ahora, el coeficiente b y c, pues pueden ser cualquier número real. Aquí podemos estar trabajando con decimales, con fracciones y con enteros también. Lo único que no se nos puede estar dando son imaginarios. Por eso decimos en los reales. Ahora, ¿cuál es la otra forma de representar a la función cuadrática? ¿Cómo se llama esa otra manera y quién es la ecuación? La canónica. Exacto, la forma canónica. Ahora, ¿cuál es la forma general de lo de la canónica? ¿Quién sería? Si no mal recuerdo, creo que era a por x más b, entre paréntesis, eso más c. No. La notación al final, como que no, si le cambian las variables no hay problema, pero fíjense que lo damos o lo denotamos como la forma general que aparece en la mayoría de textos. ¿Quién va acá? Eso está bien. Vale, voy a dar. Esto es x menos h al cuadrado más k. Aquí es más o menos, igual que acá puede ser más o menos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, esta es la forma canónica u ordinaria, también se le llama así. ¿Cuál es la diferencia de la general con la canónica? Que en la forma canónica yo puedo identificar de manera inmediata quién es el vértice de la parábola. La función cuadrática también es conocida como o se dice también que es la parábola. Ahora bien, eso del vértice que va a ser, ese vértice es el punto de inicio de la función cuadrática en su gráfica. Ya vamos a ver que si abre hacia arriba es un valor mínimo y si abre hacia abajo es un valor máximo. Entonces, el vértice, lo vamos a adelantar, tiene las componentes h, k, es decir, que el vértice es un par ordenado. H, K. Si yo tengo la forma canónica, inmediatamente puedo identificar el vértice. Si tengo la forma general, voy a tener dos maneras de identificarlo o de encontrarlo. Una es con la fórmula, que ya vamos a ver cuál es esa fórmula, y la otra es mediante un complemento de cuadrado, que sería como un caso de factoreo. Entonces, por eso es que es la diferencia nada más de esas dos. A veces es más sencillo tener la canónica porque puedo identificar el vértice. No significa que si tengo la forma general no lo voy a poder encontrar. Claro que sí, ya les dije qué tipo de métodos vamos a estar utilizando. Habrá que tener cuidado en cuanto a la identificación o deducción del vértice en esta componente que es la componente X. Si usted se fija por forma general, aquí es X menos H. Si aquí usted tiene, por ejemplo, X menos 1, la componente en H sería 1. Si usted tiene X más 1, la componente en H sería menos 1.
lo vamos a tomar con el signo contrario que esté acá. Si estás restando, entonces se lo toma como positivo. Y si estás sumando, se convertiría o lo tomaría como negativo. En K no, en K lo va a tomar con el signo que esté apareciendo. ¿Me doy a entender acá? Sí. Sí. Ese cuidado tenemos que tener. No se le puede olvidar esa parte. Cuando encontremos la componente X del vértice, si el valor numérico está restando, entonces se toma positivo. Y si se está sumando, se toma negativo. Con el K no, con el que está fuera de eso, no. Se toma con el signo que tiene. Entonces veamos, los elementos principales que va a tener la función cuadrática. Hablamos de un vértice que tiene componentes HK, es decir, que es un par ordenado. El vértice es un punto de inicio de la función cuadrática. Si la parábola abre hacia arriba, pues va a ser un valor mínimo, y si abre hacia abajo va a ser un valor máximo. El dominio de la función cuadrática, ¿qué valores puede tomar un polinomio cuadrático? ¿Quién es el dominio para la función cuadrática? Todo el conjunto de los números reales. Exacto, ella no tiene restricciones. La variable X puede tomar cualquier valor real. El rango, ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser el rango? El rango va a estar restringido por la abertura. La forma de la gráfica de una función cuadrática, ¿cuál es? Ya les mencionaba yo la parábola, es una parábola. Las únicas dos formas que se nos pueden dar a nosotros para verificar una función cuadrática son estas. O abre hacia arriba o abre hacia abajo. Lo que va a suceder es que lo que vamos a estar graficando son desplazamientos de estas de acá. O se viene para acá, se viene para abajo, se viene para arriba, solo va a estar desplazada. Ahora bien, ¿quién me va a dar la abertura? Lo decía Ángel, me lo va a dar este coeficiente. ¿Qué coeficiente? El que acompaña a la x cuadrado. Tenga cuidado con esto. Y en este caso, si tengo la canónica, el coeficiente que esté acompañando al paréntesis que está elevado al cuadrado. Si ese coeficiente es mayor que 0, la parábola abre hacia arriba. Y si es menor que 0, va a abrir hacia abajo. Esas son las únicas dos opciones porque no puede ser 0. Que sea mayor que 0 o que sea menor que 0. Entonces, cuando sea el A positivo, es abertura hacia arriba. Y si es A negativo, abertura hacia abajo. Fíjense en esto. Recuerden que el rango sería o es los valores que la gráfica toma en el eje Y. Entonces, ¿qué sucede con esta parte? Si la parábola abre hacia arriba, el rango empezaría a contar desde la componente Y del vértice hacia más infinito. Y si la parábola abre hacia abajo, empezaría a contar desde menos infinito hasta la componente Y del vértice. Entonces, cuando el A sea positivo, el rango para la función cuadrática, ¿quién va a ser? ¿Quién es la componente Y del vértice? ¿Qué valor va a estar ahí? ¿Cómo lo he representado? Por la letra K. Exacto. Entonces va a ser desde K hasta más infinito. Y si la parábola abre hacia abajo, es decir, que la abertura es hacia abajo, va a ser los intervalos son ordenados. Siempre se empieza a contar desde el más pequeño. Sería desde menos infinito hasta la componente Y del vértice, que sería K. Si usted en una evaluación me pone el rango como desde K hasta menos infinito, ese intervalo no existe. Los números reales son ordenados, significa que primero vamos a poner al más o vamos a colocar al más pequeño. ¿Estamos bien con el rango de una función cuadrática? ¿Sí o no? En un examen, ¿cómo se lo colocaríamos? De esta manera, lo que no quiero en una evaluación es que usted haga esto. Por ejemplo, yo tengo esta parábola y ella, voy a centrar en esta. Aquí está menos 1. El rango de ella sería desde menos infinito hasta menos 1. Entonces, si usted en una evaluación me coloca esto, que el rango de ella es de menos 1 hasta menos infinito, esto definitivamente estará malo. ¿Por qué? Porque este intervalo no existe. Sí. Sí, muchas gracias. ¿Preguntas hasta el momento? Estos elementos de acá se recuerdan el dominio general, pero por ejemplo el vértice es particular de la parábola. La función, por ejemplo, una trigonométrica no va a tener un vértice. Bien, vamos con otro elemento que este también es general para todas, los interceptos. Los interceptos nada más son los puntos donde las gráficas pasan cortando a los ejes.
¿Cuántos ejes tenemos en el plano cartesiano? 2. 2. Entonces vamos a encontrar un corte con el eje X y un corte con el eje Y. Ya vamos a ver la metodología que vamos a seguir. La forma de hacerlo sí va a ser igual para toda la función. Lo único que como dependiendo del tipo, así es la ecuación que tenemos, ¿verdad? El eje de simetría. El eje de simetría es un elemento particular, es decir, solo lo tiene o lo va a poseer la parábola. ¿Qué es el eje de simetría? El eje de simetría es una recta que divide la parábola en dos partes iguales, es una recta vertical. Su ecuación va a estar dada de esta forma, como x, y vea bien, igual. Esto siempre lo va a llevar el eje de simetría. Lo que va a cambiar es lo que va a estar al otro lado del igual. ¿Y quién va a estar acá? Va a estar el h, es decir, la componente x del vértice. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bien. La tabla de valores, lo que vamos a hacer acá es tabular valores, asignándole valores a X, obteniendo valores para Y. Entonces lo que vamos a tener en cuenta acá es la regla de correspondencia o la ecuación que va a tener la función cuadrática. Y la gráfica, o graficamos una parábola abierta hacia arriba o una parábola abierta hacia abajo. ¿De qué depende? Del signo del coeficiente A. Ese sería el resumen de los principales elementos de la función cuadrática. ¿Habrá preguntas? La tabulación, ¿de acuerdo a qué lo haríamos? ¿A la fórmula canónica y o a la general? Si tenemos las dos, ustedes deciden. Pero de acuerdo a esa fórmula es la tabulación. Yo solo Sí, sustituyo en solo X, por ejemplo, sustituye en la general. en la ecuación que les estén dando. Es eso. Pero primero tengo que encontrar los valores tanto de H como K. O esos siempre me los dan. No, si le dan la forma general, no lo vamos a poder deducir inmediatamente. Si me dan la canónica, yo lo identifico, el H sería el que está con la X y el K el que está afuera. Pero si me dan la forma general, tengo que utilizar o una fórmula o tengo que utilizar un complemento de cuadrado. Pero puedo trabajar con ambas. Por ejemplo, si solo me dan... La indicación es que tenemos que dominar los dos métodos porque puede hacer que un examen le especifiquen. Encuentra el vértice mediante el complemento de cuadrado, encuentra el vértice utilizando la fórmula, o solo le diga, encuentra el vértice y ya usted decide cuál de los dos usar, cuál de los dos métodos. Ok. ¿Y cómo pasaremos de la general a la canónica? Con un complemento de cuadrado, se lo vamos a ver. ¿Preguntas? No. Si quisiéramos representar solo un brazo de la función, ¿cómo sería? Solo una parte de ella. Sí, al momento de hacer la fórmula. ¿O qué restricción? Solo sería con el dominio. En ese caso es si la función tendría restringido el dominio. Solo en esa situación se puede representar una rama de ella. Como estamos ahorita solo con los tipos de funciones, no vamos a estar teniendo esto porque el dominio lo estamos tomando como todo R. Entonces tenemos que dibujar completa a las dos ramas o completa a la parábola. Eso más que todo se da cuando tenemos la seccionada o cuando ya veamos la función inversa, que ahí sí tenemos que restringir esta para encontrar los inversos. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Vamos entonces a los ejemplos y esperaría yo que me dé a entender. Lo que vamos a hacer ahorita es aplicar la teoría que tenemos a estos tres ejercicios. Yo voy a hacer uno de ellos, a ustedes les quedan los otros dos. Si el tiempo nos da, compartimos uno, y si no nos da, pues les quedará de tarea a ustedes. La idea de esto, ya le digo, cuando yo estoy explicando, si usted quiere preguntar en el momento, hágalo. No hay ningún problema. Yo no le voy a decir nada porque me está interrumpiendo. De hecho, es mejor que lo haga conforme vaya avanzando la explicación para que al final, pues, tratemos de que todas las dudas estén claras o que el desarrollo del ejemplo haya sido de la mejor manera.
Bien, entonces antes de hacer los ejercicios les voy a dar la fórmula para encontrar vértice cuando tengo la forma general de la parábola. Yo creo que algunos de ustedes ya se lo pueden. Como el vértice tiene dos componentes, una H y una K, es decir, una componente en X y una en Y. ¿Quién sería la manera de encontrar H? Vamos a ver quién lo recuerda. H, ¿quién sería? Sería X. Sería la componente en X, pero ¿cómo encuentro el vértice? ¿No recuerdan esa fórmula? No la recuerdan, no se preocupen. Esa es la fórmula, menos B. Menos, Ajá. Siga. menos B entre 2A. Eso. Ahora, ¿quién es el B? ¿Quién es el A? Recuerde que estamos con el hecho de que yo tengo una función de esta forma. AX cuadrado más BX más C. ¿Quién va a ser el A? El que acompaña a la variable que tiene exponente 2 y el B el que acompaña a la que tiene exponente 1, porque esto se lo puede dar desordenado. El A no va a ser siempre el que esté primero, sino que lo que usted tiene que identificar que es el que está acompañando a la que tiene exponente 2. Ahora, ¿cómo voy a encontrar a la H? Tomo a la F, a la K, perdón, y la evalúo. ¿En dónde? En menos B sobre 2A. Es decir, que voy a evaluar a la F en H. El valor que me dé aquí para encontrar K lo voy a sustituir en la función. Y ese va a ser el valor de